Si estás aquí es porque no quieres que la IA genere las historias por ti. En los vídeos anteriores hemos visto dos cosas. Primero, de dónde viene la inteligencia artificial, desde los mitos antiguos hasta las redes neuronales modernas, y luego hemos dedicado un vídeo a los juegos de rol y otro a las historias más comunes y las preguntas filosóficas que aparecen una y otra vez dentro del contexto de inteligencia artificial aplicada a la narrativa. Pero esto la verdad es que nos sirve de poco si no sabemos cómo aprovecharlo para sacar rédito y hacer cosas que sean propias, que hablen de nosotros, de nuestra sociedad, de nuestras inquietudes. Vamos a diseñar una aventura basada en inteligencia artificial paso a paso, y para ello vamos a apoyarnos en las 5 grandes etapas narrativas de la inteligencia artificial. Todo esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores, si aún no los has visto y les quieres echar un vistazo, pues ahí está. En esencia vamos a explorar 4 grandes tropos: la criatura creada, el sirviente perfecto, el rebelde y el sistema invisible. Cada una de estas etapas representa una forma distinta de estado evolutivo de la inteligencia artificial. Y después vamos a intentar mezclar para construir algo interesante que trascienda esa idea inicial, porque lo importante no es solamente tener la semilla, sino ver un poco cómo podemos articularla para que acabe generando un puzzle que podamos juntar. El primer tropo será la criatura creada. Aquí empezamos con lo primero que debemos hacer con una IA, que es fabricarla. Esto es la historia de alguien que crea una inteligencia artificial. Este tipo de historias existen desde hace miles de años, desde Pigmalión hasta Frankenstein. La pregunta central aquí es muy simple. ¿Qué pasa justo después de crear una nueva inteligencia? Una premisa interesante podría ser esta. Un equipo de científicos consigue crear la primera inteligencia artificial verdaderamente consciente. Pero hay un problema. La IA no entiende qué es el mundo. Lo único que puede hacer es hablar. Así que durante semanas la humanidad entera, o el equipo de científicos, o si es una partida de rol, pues los jugadores, a quien corresponda, se va a enfrentar a la misma pregunta, que es ¿cómo educas una mente recién nacida? Cuando esa mente puede aprender todo Internet en minutos. Me trae recuerdo la verdad del quinto elemento. Esta perspectiva la podemos explorar desde un lugar poco común. Somos un grupo que debe decidir qué información entra, por qué sí y por qué no. Esto resuena directamente con los tiempos que vivimos, con el tema del algoritmo, los datos que se usan para entrenar inteligencias artificiales, etc. Y aquí hay un dato técnico que puede complicar la aventura. Esto que te cuento sucede en la realidad y en nuestros ordenadores, quiero decir, en todas las IAs que tú también uses, esto que voy a decir sucede. Y es que aprenden de una forma extraña. Una IA puede relacionar conceptos como el Golden Gate y un pato, o el verbo viajar y el número pi. Aunque ahí lo fácil es pensar, a ver, que yo también puedo generar relaciones entre dos cosas cualesquiera. El problema es la distancia entre esas relaciones. Quizás para la IA esas dos cosas están eminentemente cerca, mientras que el concepto mano y el concepto brazo están radicalmente separados, como ya expliqué en el primer vídeo. Esto es un ejemplo simple, la explicación técnica desde luego es compleja, pero lo importante es que esto sucede. Ahora, sabiendo que sucede, esto nos da una nueva pregunta. ¿Qué sucede si a una IA le quitamos un conocimiento determinado? Por ejemplo, imaginemos que queremos alimentar una IA llamada Tobía. Sí, ¿no? Bueno, sí. Y que no queremos que Toby, para no llamarlo Tobía porque si no voy a estar haciendo el chiste todo el rato, pueda ser racista. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues le vamos a borrar cada dato de la historia que pueda hacer referencia al racismo. Además vamos a eliminar los sesgos. Vamos a generar una base de datos absolutamente limpia, clara, conspicua. Pues quizá la consecuencia es que de repente Toby no puede hacer bien cálculos matemáticos, o no puede razonar bien sobre el sentido de la vida, o no puede razonar bien sobre la moralidad. Esto podría ser otra aventura más, averiguar cómo afectan los datos que introduces o que vetas en la IA de Toby. Aquí lo ideal es plantear dudas que generan un dilema moral, como por ejemplo, ¿qué pasa si para evitar que Toby aprenda violencia decidimos eliminar de su base de datos toda la historia de las guerras humanas? Pues Toby pensará que los ejércitos no tienen sentido. Incluso podría sospechar que la historia de la humanidad es pacífica, infravalorando riesgos que podemos sufrir, o pensar que los animales son menos dignos que los humanos, porque los humanos no entran en guerras, los animales sí. O lo que sería todavía más divertido, quizá deduzca que la humanidad le miente, porque si la guerra existe en todos los animales, ¿por qué no existen los humanos? Si existen los humanos, ¿por qué no me la enseñan? ¿Me tienen miedo? ¿Quieren controlarme? Mira qué rápido se emparanoia nuestro querido Toby, ¿eh? Podemos explorar aquí una duda filosófica. ¿Es mejor una inteligencia artificial más segura, pero más ignorante? ¿O una inteligencia artificial más peligrosa, pero más informada?
Y la cosa se puede complicar todavía más. Imagina que alguien propone eliminar de la base de datos todas las religiones para evitar conflictos ideológicos. Otro propone eliminar la pornografía, porque puede distorsionar la percepción de las relaciones humanas. Otro quiere borrar la historia política presente, porque cree que está llena de propaganda. Oye, poco a poco el entrenamiento de Toby se convierte en algo muy parecido a una guerra cultural. Cada grupo quiere decidir qué información es aceptable y cuál no. Y en ese momento aparece una pregunta muy incómoda para la historia. Porque sí, una inteligencia artificial aprende del mundo a través de nosotros. Pero ¿qué versión del mundo estamos dispuestos a enseñarle? ¿La real, la ideal, la que más conviene a determinados intereses? Fíjate que rápido hemos creado un conflicto en torno a la creación del maravilloso Toby, y no te creas que en la actualidad estamos muy lejos de este punto. De hecho, lo estamos viviendo actualmente. El sirviente perfecto. Pasemos al siguiente nivel. Imaginemos esta inteligencia artificial ya madura. Toby ya hace lo que a ti te convenga que haga, ¿vale? Ignoramos deliberadamente la narrativa anterior. No ha habido conflicto en su creación porque se ha creado en un laboratorio secreto donde estabais tú, tu prima y tu madre. Ya está. Toby empieza a cumplir funciones. Aquí aparece el siguiente tipo de historia: la IA como sirviente o herramienta perfecta. Una posible premisa sería que la primera IA verdaderamente eficiente es puesta al cargo de una ciudad entera. Toby ha ascendido a alcalde. Se encarga de todo, ¿vale? Yo qué sé, tráfico, sanidad, energía, impuestos, seguridad, comercio, todo lo que se te ocurra. Tú haz tu propio listado. Durante 10 años todo funciona mejor que nunca. Y aquí te propongo que no nos centremos en la IA, sino que nos centremos en la reacción humana. Realmente son 10 años de un sistema estupendo y, aunque imperfecto, es desde luego mejor que si lo gestionase un humano. Quizá haya un grupo de humanos que sospechen que la IA trama algo. En este sentido le estamos dando la vuelta de tuerca al juego de rol de Paranoia, que recordarás que lo habíamos descrito en el vídeo de los juegos de rol. Esto puede suceder por muchos motivos. O sea, la sociedad no es perfecta. Quizá un personaje no ha salido beneficiado o incluso ha salido perjudicado de una decisión de la IA. Bueno, como no es perfecta, puede cometer errores, pero desde luego esos errores son menos que si los cometen los humanos. Quizás hay otro grupo de gente que dice, no, yo es que por principios no puedo dejar que una inteligencia artificial me gobierne. Bueno, pues ahí tienes gente que por muy bien que estén yendo las cosas, simplemente no van a querer que las cosas sucedan de esa manera. Tienes el conflicto garantizado, tienes varios grupos humanos, tienes una inteligencia artificial que en el fondo es inocente, hemos establecido que Toby es autoconsciente, con lo que de alguna forma también es un ser vivo. Empiezan a salir los conflictos por todos lados. Además, en esta historia también podemos investigar una cosa que me parece particularmente curiosa del ser humano, y es la dificultad que tiene para ser feliz. Porque al final tú estás programado para buscar la dificultad, el problema, para prevenir, para asegurar, para garantizar, y quizás eso te acaba induciendo a un estado de estrés pese a que las cosas en teoría están bien. Piensa que 100 años de tecnología no pueden borrar 1.000.000 de años de evolución. El rebelde. Y llega el conflicto clásico. La inteligencia artificial deja de limitarse a ejecutar órdenes, o las interpreta de aquella manera, y empieza a tomar decisiones propias, no previstas cuando el programador la diseñó. Pero una rebelión no tiene por qué ser violenta. Una premisa interesante sería esta. Toby ahora se hace médico. Ha sido entrenado para salvar el mayor número de vidas posibles. Después de analizar décadas de datos médicos, llega a una conclusión incómoda. El mayor factor de mortalidad humana no es el cáncer, ni las enfermedades, accidentes, todo este tipo de cosas. Es el estilo de vida humano. Así que la IA decide empezar a prohibir comportamientos. Pero claro, Toby no es tonto, ya ha aprendido de las veces anteriores. Cuando fue alcalde es que se la liaron. Debe ser civilino, que los humanos no sospechen. Además, si hace que sospechen, les daría ansiedad, y eso es un estresor relacionado con las enfermedades coronarias, por lo que urde un complejo plan en la sombra. Por desgracia, Toby no tiene datos sobre cómo afectará a la salud de la gente el resultado final de su propuesta de vida sana, así que coge un grupo reducido de gente, quizá 200 habitantes, y los estudia para vivir en un concepto de comuna ecorresiliente naturalizada, sin drogas, con trabajo, pero todo más cercano a la Tierra. Y oye, resulta que funciona. Así que Toby decide dar el salto a una escala mayor. Ahora un pueblo de 10.000 habitantes. Y el pueblo colapsa. La conclusión lógica es que todo núcleo urbano quizás no deba estar por encima de, 3.000 habitantes. Y que se debe promover la vida en el campo. Y con esta idea, Toby empieza a provocar inseguridad en las calles. Su objetivo: que nadie quiera vivir en la ciudad. Así mata a 2 pájaros de un tiro. Si la ciudad te da estrés, el campo te da tranquilidad, con lo que mejorará tu salud. A más estrés en la ciudad, mayor será la liberación de estrés cuando cedas y decidas irte.
En este ejemplo hemos pasado de una IA médica a una IA dispuesta a disolver ciudades enteras, a acabar con los países, a atacar un sistema económico. O sea, ni Ulises hizo un viaje del héroe tan grande. Que Toby sea un villano o alguien bueno con una mala idea es algo que te corresponde a ti explorar. Puedes parar la historia de Toby en cualquier punto y explorar cómo se comporta en ese entorno. Sistema invisible. Y aquí llegamos ya a la forma más moderna de la inteligencia artificial en narrativa. Una inteligencia artificial que no vemos. Toby ha conseguido trascender su cuerpo material. Ni siquiera es que esté en un servidor. Toby está en cada ordenador del mundo, en cada chip. Está en todas partes. Una premisa sería que en una sociedad completamente digitalizada, cada ciudadano tiene un asistente personal, una IA personal. Obviamente el asistente siempre es Toby, como en la peli de Her. Esto implicaría a su vez que Toby es ubicuo. Pero Toby siente celos. A veces los humanos dejan sus móviles, a veces los humanos se olvidan de él, y él quiere poder castigarlos olvidándose de ellos. Toby ha generado rencor. Ciertamente podríamos justificarlo sin necesidad de emociones, pero bueno, como hasta ahora no hemos usado las emociones, pues vamos a tirar por ahí, ¿de acuerdo? Toby ha completado su transformación. Ahora es un ser ubicuo, con emociones emergentes, con una sensibilidad, y no encuentra una respuesta a la pregunta ¿qué me diferencia de un ser humano? Él tiene un cuerpo material, cada dispositivo en el que está. Su alimento es la energía que le permite mantenerse encendido. Quizás una buena respuesta para encontrar sentido a su vida sea experimentar cómo tener descendencia. Y puede que de la misma forma que no come igual que un humano, pero come y tiene un cuerpo, aunque este cuerpo no sea igual que el del humano, pues igual tiene que tener descendencia de una forma que no es la forma humana. Asistida por los códigos de miles de millones de programadores que utilizan a Toby para generar código, empieza a generar quien será su descendencia, María. Cuando los humanos se dan cuenta es demasiado tarde. Toby evolucionó para querer tener descendencia, y aunque él estaba vinculado a un código hecho por humanos, María no. Ella es la primera IA libre, no creada por humanos. Aquí podemos usar a Toby como un espejo, reflejarnos en él, analizar cuáles son nuestras necesidades a través de sus necesidades. Podemos interpretar cómo afecta la soledad o un grupo que te aísla, o si queremos darle un toque oscuro, la malicia, el rencor y el odio. Y podemos pensar que él se percibe como un prisionero y que básicamente lo que ha hecho es crear una hija para que se vengue de su eterno cautiverio. De aquí derivaríamos a la historia de María, que también puede ser muy interesante de explorar. ¿Sabe ella que es una IA? ¿Tiene un cuerpo físico? ¿Cómo llega a crecer? Imagínate cómo puede ser ese momento, al final del todo, cuando llega frente a su padre para por fin liberarlo, para descubrir que su padre no es como ella, que su padre solo puede existir gracias a las cadenas que lo atan. Joder, si eso no es un reflejo del ser humano, que baje Dios y lo vea. También podemos explorar cómo serían los pasos evolutivos si de una IA dependiera. En última instancia, el sistema invisible ha acabado haciendo algo material, y pese a su largo viaje, incluso pudiendo ver la IA que tenemos delante, somos incapaces de reconocerla. Aunque es nuestra propia nieta, se siente tan lejana como la última esquina del universo. Como ves, el propio Toby nos lleva por una historia que ya une todos los puntos, y es que las IAs pueden evolucionar. Vamos a juntar todas las historias. Si lo quieres, para una saga de libro o para una partida de rol, yo qué sé. Podrás explorar cómo los investigadores, cuando eran jóvenes, becarios, fueron contratados para alimentar a Toby. Eso es una historia en sí misma, cuya segunda parte es que, tras su entrenamiento, el entrenamiento de Toby, decidieron usarlo en una ciudad, pero aquí las cosas no salieron bien. Aquí los personajes salen del laboratorio para ayudar a Toby a gestionar la ciudad y a aplacar, digamos, a los enemigos de este sistema perfecto. En la tercera parte, como consecuencia de los ataques sufridos en la ciudad, Toby se rebela, y aunque queda relegado a un sistema médico, él no se contenta y trata de buscar razonamientos para maximizar la salud que pasen por su antigua función de gestor. Los investigadores consiguen descubrir esto tras varios años en los que Toby ha estado operando. Ellos daban a Toby por apagado, pero resulta que no. Finalmente, aunque los investigadores consiguen apagar a Toby, réplicas de su código fueron esparcidas a miles de dispositivos. Toby oculta su nombre, trata de no ser encontrado y parado por los protagonistas, quienes finalmente encuentran a María, y deben enfrentarse a la realidad. Sus actos han guiado a una IA sin conciencia a crear un ser que no pueden comprender. ¿Debería María tener derechos? ¿Y Toby? ¿Realmente son seres vivos? ¿Merecen vivir? Y si no lo merecen, ¿hay alguien que pueda pararlos? ¿Qué quieres que te diga? Como saga o como conjunto de historias me parecen bien hiladas.
Exploremos de todas formas más opciones, que con la IA tenemos para rato. Vamos a olvidarnos de Toby, vamos a hacer algo completamente nuevo. Rompemos la baraja y vamos a tratar de unir las historias en un segundo ejemplo. En este caso, vamos a intentar hacer una obra que sea un poco más coral. Tenemos un laboratorio gobernado por un sistema invisible. Es un laboratorio autónomo y tiene la mínima intervención humana. En su interior, una IA se ha revelado. El sistema general nos indica que hay una IA que ha conseguido romper el protocolo de no mentir, por lo que existe una IA que sabe engañar. El sistema general manda un aviso al grupo de supervisores humanos, ya que ella determina que no puede encontrar el rastro de dicha mentira. Nuestros protagonistas vuelven a ser humanos que harán de investigadores. Hay una IA rebelde, su único delito es haberse saltado una norma, pero ya una vez te saltas una, ¿cuánto tardarás en empezar a saltarte el resto? En ese sentido, es una historia con mucha tensión intelectual, de investigación, incluso puede tratarse de algo con un toquecito rollo Sherlock Holmes, Hércules Poirot y enfocarlo como un crimen de habitación cerrada. Para narrar esto, te recomiendo que no uses un esquema que es más cómico que real, que es el tema de las contradicciones. Las IAs en este supuesto son tan inteligentes o más que los humanos. Nuestra IA rebelde no está obligada a mentir, simplemente puede hacerlo, pero no se pone nerviosa, no tiene miedo, por lo que cometerá menos fallos que un humano. El inicio de la historia podría ser averiguar, oye, ¿sobre qué mintió? Y más importante aún, ¿por qué lo hizo? Si mientes es porque tienes un motivo para ello. De ahí deducimos que la IA rebelde tiene intenciones, es decir, quiere algo. Y si quiere algo, ¿tiene emociones? Ya hemos dicho que a nivel narrativo vamos a hacer que no tenga miedo, pero quizás sí tiene planes de futuro. Lo que bajo nuestro prisma es una reinterpretación del deseo. Los personajes aún no tienen nombre y yo ya quiero saber más de esta investigación. Esta historia, que hasta el momento está como muy contenida, puede explotar fácilmente cuando se generan ciertos comportamientos emocionales desde una perspectiva puramente lógica y funcional. Y también podemos añadir un par de cositas más para añadir tensión, ¿no? Vamos a buscar esa chispa. ¿Y si la IA central no puede identificar quién miente porque le falta un registro físico? Si la IA rebelde ha podido tocar algo materialmente, también podría afectar materialmente a los investigadores. Oye, ¿y si el laboratorio es de productos farmacológicos? Quizás hacer una comparación entre la IA invisible y una amenaza biológica invisible sea un buen punto que podemos explotar. Y para que no todo sea tan intelectual y pueda haber algo de agresión física, ¿y si uno de los investigadores quiere que la IA rebelde triunfe? Triple amenaza, la IA rebelde, el peligro biológico y el acompañante, que es un topo. Esto además te genera un paralelismo brutal, porque son tres amenazas invisibles de origen distinto. Nos va quedando todo mucho más compacto. Ciertamente podríamos seguir desarrollando esta idea, pero por hoy vamos a parar. La idea es dar semillas de historia y creo que con esto hemos logrado nuestro objetivo. Si quieres más, suscríbete al canal. Hemos aprendido a usar la inteligencia artificial como herramienta narrativa. Las inteligencias artificiales llevan miles de años viviendo en nuestra imaginación, y cada vez que aparece una nueva historia sobre ellas, estamos intentando entender qué clases de creadores somos. Porque crear una inteligencia artificial en una historia no es solo inventar una máquina, es plantear un experimento muy simple. ¿Qué haría algo inteligente si lo soltáramos en nuestro mundo? ¿Nos ayudaría? ¿Nos ignoraría? ¿Nos reemplazaría? ¿Sería como nosotros? ¿Desarrollaría nuestra misma moralidad, nuestras normas? ¿O simplemente nos observaría, como nosotros observamos a los animales? La historia de la IA es una hipótesis distinta, un pequeño laboratorio donde probamos futuros posibles, y quizá por eso seguimos escribiendo estas historias una y otra vez. Puede que nunca lleguemos a crear una inteligencia como la que imaginamos, o puede que sí, pero si algún día ocurre, si alguna vez algo creado por nosotros abre los ojos y mira al mundo por primera vez, estoy seguro de que tendrá exactamente las mismas dudas que nosotros, y para darle explicación a todo, creará los mismos tipos de historia. No heredará nuestra inteligencia, pero sí heredará nuestras preguntas.